No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Bienvenidos a nuestro pan de cada día. Hoy es el primer domingo de Cuaresma. Hemos iniciado este caminar de 40 días que nos llevará a celebrar la gran fiesta de la Pascua del Señor. Preparemos nuestro corazón, nuestra vida, para vivir en el Señor este tiempo de Cuaresma y dejémonos iluminar por la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: «Si tú eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan». Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan». Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: «Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá». Pero Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto». Después el demonio le condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Pero Jesús le respondió: «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Gloria a ti, Señor. Bien, hemos escuchado el Evangelio de San Lucas, el capítulo 4, que nos habla de las tentaciones de Jesús. De una manera didáctica se nos presentan estas tentaciones para indicarnos cuál camino debemos seguir. De una manera didáctica, repito, el Señor nos ayuda a hacer una opción en la vida. Él hizo su opción. Jesucristo escogió un camino. De los 3 que le presentaba el demonio, Él escogió un camino. Y nos invita a nosotros también a saber qué caminos nos presenta el enemigo y de esos caminos escoger en cambio el camino correcto, el camino de Dios. Las 3 tentaciones de Jesús empiezan en el desierto. El desierto de por sí ya es un lugar simbólico, porque allí en el desierto no hay nada, no hay cosas materiales. Tenemos únicamente lo esencial. Y es allí, cuando ya no hay cosas materiales, cuando ya no hay cosas de donde aferrarnos y agarrarnos, cuando nos preguntamos qué es lo esencial en nuestra vida, qué es lo fundamental para nosotros. Y la respuesta podría ser: lo esencial para nosotros es estar con Dios y seguir el camino del Señor. Veamos las tentaciones, es decir, los 3 caminos que el demonio le presenta a Jesús. Sin embargo, Él hace una opción clara: escoge el camino de Dios. La primera tentación que el diablo le presenta: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. El facilismo, convertir las piedras en pan, darle pan a la gente. De hecho, entre nosotros acuñamos mucho una frase que dice: al pueblo pan y circo.
Démosle pan, démosle lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere tener, y tendremos siempre la gente de nuestra parte. No les exijamos, sencillamente comprémosles sus conciencias con un poco de pan, con un poco de cosas materiales, y ya así obtendremos que la gente escoja lo que nosotros les estamos proponiendo. Es la facilidad, el facilismo, el querer las cosas inmediatamente, el no querer luchar por las cosas, sino conseguirlas a la vuelta de la esquina, convertirnos en ricos de la noche a la mañana, de un día para otro. Ese facilismo que muchas veces permite que se compren conciencias, sobre todo en nuestras sociedades, ofreciendo un mendrugo de pan, ofreciendo cualquier cosa, compran la conciencia de nuestros ciudadanos para convertirlos en simplemente seguidores, o diríamos una palabra más fuerte, borregos de alguna doctrina o de alguna política. Jesús no escoge ese camino, lo rechaza y dice claramente: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y un detallito allí, Jesús está citando la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Cada una de las respuestas que da al tentador está fundamentada en la palabra de Dios. Estas respuestas fue las que dio el pueblo de Israel en el Deuteronomio, allá en el desierto, cuando fue tentado también para romper con la alianza que tenía con Dios. Entonces fíjense ustedes cómo la palabra de Dios nos ayuda a dar respuesta a las tentaciones que el mundo nos presenta, a las tentaciones de facilismo, a las tentaciones de enriquecimiento ilícito, a las tentaciones de querer convertirnos de la noche a la mañana en los más ricos del mundo, a las tentaciones que presentan en tantos canales de televisión que ponen como ejemplo de los jóvenes a quienes han sido criminales de la sociedad, a quienes se han enriquecido con negocios ilícitos. Esos son los ejemplos que presentan, y esa es la tentación que nosotros tenemos. Con facilidad llegar a obtener las cosas porque nos importa solo lo material. Pero la palabra de Dios nos da luz, la palabra de Dios nos ilumina y la palabra de Dios nos dice cuál es el camino que debemos escoger. Y Jesús lo hizo así. Cada respuesta que él daba al tentador venía fundamentada en la palabra de Dios, estaba fundamentada en la palabra de Dios, y por eso le dice: está escrito, es decir, está en la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, la segunda tentación, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. La otra tentación, el poder, el tener. Querer abarcar todo, querer tener solo cosas materiales sin cuidar nuestro espíritu. De hecho, también nosotros lo decimos coloquialmente. Incluso damos el alma al diablo con tal de obtener cosas materiales y dinero para nosotros. Porque queremos sencillamente acaparar, tenerlo todo para nosotros. Hay gente que hasta muere con fortunas acumuladas, nunca las, ni para él mismo, ni nunca las compartió con otras personas. Porque el afán del mundo es ese: tener, poseer. ¿Y para qué nos sirve todo eso si no sabemos compartirlo con los hermanos? Si pasa una persona cerca de nosotros que está sufriendo alguna necesidad y no le damos una mano, no sirve, no nos ayuda. No solamente es tener, es aprender a compartir, y que aquello que el Señor nos ha regalado también lo pongamos al servicio de los demás. Y la tercera tentación, el tentador, el demonio, que le dice al Señor, llevándolo a lo más alto del templo, y le dice: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti.
el sensacionalismo, el show, las grandes manifestaciones para demostrar que Dios sí está con nosotros, cuando lo que Dios nos pide es un camino de silencio y de interioridad para encontrarlo a Él. Además, claro, tírate para que Dios mande los ángeles. Queremos hacer un Dios a nuestra medida. Queremos hacer un Dios de bolsillo, un Dios que responda a lo que nosotros queremos, a nuestros deseos. Y entonces si ese Dios no nos responde hoy o mañana, lo dejamos de lado, ya no nos sirve. Ya ese Dios no me sirve, tengo que buscar otros, porque queremos manipular a Dios, ponernos en su lugar, obligarlo a hacer nuestra voluntad y no en cambio seguir nosotros su voluntad. Esa era la otra tentación que el demonio le ponía a Jesucristo, el otro camino que le proponía. Deja ese camino de Dios y en cambio trata de hacerte un Dios a tu medida, que no te exija mucho, un Dios que te deje muy tranquila la vida si estés equivocado o estés haciendo las cosas malas. Ese es el Dios que a veces queremos. Esa es la tentación del hombre de hoy. Un Dios que le diga sí a todo lo que hace, así esté equivocado. Un Dios que siga más sus pensamientos y sus acciones, lo que Él quiere y no lo que Dios le está proponiendo. Ese es el Dios que queremos, el Dios de bolsillo, el Dios hecho a nuestra medida, el Dios que sigue nuestros caprichos, el Dios que dice sí a todas las cosas, incluso malas, que nosotros hacemos. Y entonces, como no podemos justificarlas, decimos, ese Dios no me sirve. Eso es lo que el tentador le decía a Jesús. Hazte un Dios a tu medida, un Dios que te complazca en lo que tú quieres, no un Dios que te exija, no un Dios que te invite a hacer su voluntad. Pero en ambos casos, en el anterior como en este, siempre Jesús respondía desde la Escritura. En el segundo caso, en la segunda tentación, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Solo Dios es importante. Y en esta tercera tentación, también Jesús contestó, está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no busque hacerte un Dios a tu medida, sino sencillamente ponte en el camino del seguimiento del Señor, en la humildad y en la sencillez. Decía San Agustín, Jesús fue tentado por el demonio, pero así como Él superó estas tentaciones, nos ayuda también a nosotros a ser conscientes que estas tentaciones que hoy también el mundo nos propone, es posible superarlas con la ayuda del Señor y sobre todo con la ayuda de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. A veces ante estas tentaciones que el mundo nos propone, ante estos diversos caminos que el mundo nos propone, no sabemos qué hacer. Pero si leemos la palabra de Dios, si la meditamos, la reflexionamos, sabremos qué hacer porque esa palabra de Dios nos da la luz. Así como le dio la luz a Jesús para saber superar las tentaciones que el demonio le proponía. Es una manera muy didáctica, como Jesús nos dice, tenemos muchos caminos, muchas propuestas en la vida por donde nos quieren llevar, pero ustedes no abandonen el camino de Dios. Y para no abandonar el camino de Dios, tengan siempre presente en su corazón y en su mente la palabra de Dios. Ante esta situación que me está presentando el mundo, ¿qué me dice la palabra de Dios? Ante esta situación que estoy viviendo en mi familia, ¿qué me dice la palabra de Dios? Ante este camino que el mundo, o que el vecino, o que la vecina, o que la amiga me propone, ¿qué me dice la palabra de Dios? Allá es donde debo ir a buscar. Bien, que este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos y hermanas, nos ayude a prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. ¿Y a prepararnos cómo? Nos lo decían ya el miércoles de ceniza. Con oración, con limosna, con ayuno. Un ayuno que es aquello que nosotros vamos a dejar de consumir, vamos a darlo a alguien que lo necesite. Ese es el ayuno que realmente vale la pena.
Los invitamos a que sigan viendo nuestro canal, si no pueden en su televisor, a través de internet, www.cristovision.tv, www.cristovision.tv, y nos escriban, nos envíen sus preguntas, sus sugerencias al correo nuestropandeCadaDía@cristovision.org, nuestropandeCadaDía@cristovision.org. Que este primer domingo de Cuaresma vaya preparando ya nuestro espíritu para que lleguemos a una conversión de la mente y del corazón. Este tiempo de Cuaresma es para eso, para volver nuestra mirada a Cristo, para que la palabra de Dios ocupe un lugar en nuestro corazón y para seguir realmente y conscientemente al Señor. Que Dios nos bendiga en este día, en este tiempo de Cuaresma, y nos permita vivir con alegría la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y a todos mis hermanos y hermanas enfermos, a quienes sufren, que llegue hoy esa bendición especial del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día.